gran trabajo de gestar e impulsar la creación de esta sociedad boliviana y conseguir formar parte de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. El ingeniero Mario Terceros Herrera, ingeniero civil de profesión, graduado de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, realizó estudios de posgrado en geotecnia y cimentaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y otros cursos de posgrado, entre los que destacan cursos en grandes presas, de embalse, hidrología, estabilidad de taludes, eutrofización de embalses y patología de cimentaciones en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España y la Universidad Politécnica de Madrid. También cursos en gerencia sostenible y un curso avanzado de negociación en la Universidad de Harvard. Ha participado en más de 600 proyectos, involucrándose tanto en el diseño como en la ejecución y dirección de obras civiles. Experto en diseño y construcción de cimentaciones profundas y especiales, mejoras del terreno y ensayos de calidad en pilotes. El ingeniero Terceros es docente de posgrado en la Universidad Privada de Santa Cruz y ha impartido diversas clases de cimentaciones en cursos de posgrado. Ha participado como disertante en diversos cursos, congresos y reuniones, tanto nacionales como internacionales, de mecánica de suelos y fundaciones. Entre los más recientes, en las ciudades de México, La Plata, Estocolmo, Boston, Toronto, Guayana, Buenos Aires, Lima, San Pablo, Asunción y varias ciudades de nuestro país. Ha publicado trabajos en diversas revistas especializadas, tanto de Bolivia, Paraguay, Argentina, y en proceedings de diversos congresos internacionales. Actualmente es director de Incotec Bolivia, presidente de Incotec Cimentaciones del Perú, director de Expander Body International Canada, presidente de Expander Body Panamá, es miembro del Comité Técnico 212 de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Es un honor presentar a nuestro past president de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, ingeniero Mario Terceros Herrera. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, ingeniera Vizcarra. Le agradezco mucho por sus palabras. Bueno, hoy es el último día de esta serie de conferencias geotécnicas y la verdad es que es una alegría ver que, a pesar de haber sido prácticamente 11 o 12 conferencias, la audiencia ha sido importante y con eso estamos pudiendo cumplir el anhelo que tenemos en la sociedad de poder transmitir la mayor parte del conocimiento actual disponible. Hemos conseguido invitar gente de fuera de Bolivia muy prestigiosa y profesionales bolivianos con mucha experiencia en las diferentes áreas de la geotecnia. Entonces yo, la verdad es que quiero expresar mi agradecimiento a toda la organización por este éxito, ¿no? Les pido un favor, hay algunos micrófonos abiertos, si los pudieran apagar para que por ahora no interrumpan la conversación. Bueno, se llamó así a esta serie de conferencias porque la idea es que hoy en día, con las facilidades de herramientas como esta en la que estamos, se pueda... Sí, les pido sí, el tema de los micrófonos, que estamos con un problema de audio que está entrando y me rebota. A ver, una de las cosas que ha facilitado también el éxito es la cantidad de apoyos que se han tenido para difundir tanto las conferencias como transmitir las experiencias. Hoy la idea es hablar un poco de la influencia que tiene la punta de los pilotes en grandes grupos para poder entender mejor cómo afectan las diferentes tecnologías de construcción y cómo afectan también en el diseño. Yo había pensado empezar hablando por las tecnologías para concluir hablando por un caso práctico, pero creo que va a ser mejor empezar por el caso práctico. Un poco para que ustedes tengan idea,
en general, cuando nosotros estamos hablando de la forma como se comporta o cómo reacciona un pilote, en el caso de un piloto individual, todos sabemos que recibe la carga, tenemos fricción y punta. Cuando hacemos un grupo de pilotes, la concepción tradicional de la respuesta es que tenemos fricción, tenemos punta, desde arriba la fricción, y tenemos una reacción en el suelo que se encuentra entre los pilotes. Esto en los pilotes interiores de un grupo y en el pilote perimetral de igual manera. O sea, aquí vemos que todos los pilotes están teniendo una reacción básicamente como si fueran individuales. Pero la realidad es que si nosotros pensamos en en el punto justo abajo de la platea o del gran cabezal, el suelo en el pilote, esperaría poner el puntero láser, aquí está. El suelo al lado del pilote se mueve lo mismo que el pilote y la losa se mueve lo mismo que el suelo. Por lo tanto, no hay un movimiento entre ambas partes, lo que hace que no se genere una reacción de fuste en esa parte del pilote. Entonces, les pido de nuevo el tema de los micrófonos. Que por favor apaguen los micrófonos. Y con esto vemos entonces que el modelo convencional en realidad debería pasar a ser algo así, donde el pilote individual se sigue portando igual, el pilote perimetral tiene una fricción lateral, pero los pilotes intermedios no sabemos, o sea, sabemos, pero sabemos también que en la parte superior no proveen fricción. Ese es un tema muy importante porque en diversos estudios que se han realizado, y en el caso que voy a presentar ahora, es un caso real del ensayo de un grupo de pilotes en escala real, se ha verificado que el comportamiento real de los grupos, ya sean por empuje de la cabeza, ya sea analizando la fricción, ya sea analizándolo en conjunto, el comportamiento equivale a la fricción unitaria del pilote, considerando como si fuera un gran prisma todo el bloque, todo el grupo. Los pilotes interiores prácticamente no aportan en nada a la fricción. Obviamente son los elementos que transmiten la carga hasta la punta. Y eso lo vamos a ver de varias formas. Este es un caso donde estoy poniendo un artículo que preparó el profesor Felenius sobre la interpretación de diversos casos existentes y medidos. En este código QR, sí, seguimos con el problema del sonido. En este código QR ustedes pueden descargar ese artículo. Es un artículo que analiza muchos casos de grupos de pilotes y es muy interesante. Ustedes, si se fijan acá, en uno de los casos se consiguió medir la fricción. Siempre para abierto, esto no hay que querer. Jóvenes, por favor, les pido que apaguen el micrófono. Hay alguien que está con su micrófono encendido y no deja conversar. Les pido que los apaguen sus micrófonos. En este caso en particular, podemos ver cómo el fuste en el pilote el fuste del pilote prácticamente no tomó carga hasta 2 metros antes de la punta, siendo que los pilotes perimetrales empezaron a tomar carga casi desde arriba. Y esto, haciendo los números, demuestra lo que habíamos planteado, que el grupo funciona como un gran prisma, donde la fricción del grupo es la fricción del perímetro. En base a eso, decidimos, como ya hemos realizado aquí 4 congresos internacionales, en el tercer congreso instalamos un campo experimental en el que se construyeron diversos tipos de pilotes con diversas tecnologías constructivas para analizar también el proceso constructivo, con diferentes soluciones en la punta, y además hicimos un grupo de pilotes. Hicimos un grupo de 13 pilotes donde se ensayaron de todas las maneras posibles los pilotes, como les voy a explicar ahorita.
Aquí se muestran los tipos de suelo. Esta información está además disponible en Internet para cualquiera que quiera hacer más investigación. Tenemos los tipos de suelos, tenemos los contenidos de agua, en este caso están los ensayos SPT, tenemos ensayos CPTU, también se hicieron ensayos de dilatómetro de Marchetti, se hicieron presiómetros de Menard, se hizo el ensayo dinámico de cono para cada uno de los pilotes, de manera que hemos conseguido una cantidad de información geotécnica muy, muy valiosa para poder hacer los análisis. Para que ustedes comprendan un poco mejor el alcance que tuvo el estudio de ese grupo, se instalaron los pilotes con una celda bidireccional, que es este sistema como un gato hidráulico que permite levantar el fuste y empujar hacia abajo la punta para poder ensayar desde adentro del pilote la resistencia de ambas partes. Después de haber hecho el ensayo bidireccional a todos los pilotes de forma simultánea, se construyó el cabezal y desde arriba se ensayó de nuevo. Entonces, hemos conseguido medir el comportamiento individual de cada pilote de una forma muy precisa. Ustedes pueden ver acá, esta pieza amarilla es el gato hidráulico que cuando el pilote estaba instalado empujaba hacia arriba y hacia abajo. Este es el expander body normalmente cuando lo expandimos al aire, y este es un expander body exhumado que extrajimos una vez para mostrar cuál es la forma definitiva y el tema de la inyección de fondo, de la cual ya vamos a comentar. Entonces, este es el grupo de pilotes, donde tenemos 8 pilotes perimetrales, 4 pilotes en un primer anillo y un pilote central. Aquí se muestra no solamente la distribución, sino cuál fue la secuencia constructiva de los pilotes y la secuencia de inyección del expander para que no se produzcan compactaciones excesivas. Pero además de eso, instalamos un pilote individual, que es el que usamos como referencia de comportamiento de pilote único. Y en base a eso es que pudimos conseguir toda la otra información. Bueno, aquí está parcial, pero ustedes vean, ya calculamos, eran como 3 kilómetros de cables que habían, y cada punto es una intersección en la cual tenemos todos los sistemas de instrumentación para medir las deformaciones. En este caso, la gracia principal fue que en la llamada fase 1, lo que se hizo fue, primero que nada, abrir los gatos hidráulicos. Y como los gatos se manejan con una sola bomba, eso es importante y es profeso así, la fuerza de todos los pilotes fue la misma. Enseguida vamos a ver que las deformaciones no fueron las mismas, lo que demuestra un poco el principio que teníamos. Aquí podemos ver el comportamiento de cada pilote individual en el ensayo bidireccional. Con menos de 4 milímetros llegó a su carga máxima y hasta ahí fue la cosa. En todos los casos la carga es igual. Y esta deformación tan pequeña es muy coincidente con todos los estudios donde se dice que la fricción máxima se moviliza con deformaciones máximas de 8 a 10 milímetros. Este es un pilote pequeño, es un pilote de 300 milímetros, donde es un suelo relativamente blando. Se lo hizo a esa profundidad para que se pueda facilitar también todo el proceso de estudios y ensayos, pero es un suelo relativamente blando. Aquí vemos la curva entonces del fuste solamente, aquí vemos la curva del fuste por la parte de abajo, y esto es la curva completa. Si ustedes se fijan, el pilote estaba casi en rango elástico. Lamentablemente, en este caso, que fue el pilote E1, se rompió hubo un accidente con una de las máquinas que lo había fisurado la cabeza del pilote, y a las 1400 kilonewton aproximadamente falló el hormigón de la cabeza. Pero en este caso ya se pudo medir que de los 1400, 800 ya se llevaba la punta. Y esta punta, si hubiéramos seguido hacia adelante, se puede hacer una extrapolación y hubieran sido cargas de por lo menos 1200 kilonewton solamente en la punta. Eso es muy importante porque vamos a ver más adelante la incidencia que tiene el concepto de la punta.
Bueno, se saben de las famosas funciones TZ y QZ, que son las que estudian la relación entre deformaciones y cargas en la punta y en el fuste. Y aquí simplemente lo que se pretende es mostrar los diferentes criterios que hay de esas funciones. Aquí les quiero mostrar ya el grupo E en la fase 1. La fase 1 es cuando generamos la carga hidráulica en la celda bidireccional. Aquí tenemos las cargas y está en función del tiempo, que es una medida que muchas veces no se toma por separado y es importante. Porque aquí vimos que estábamos llegando a cargas buenas, de pronto hubo un problema con el que toma datos y se tuvo que parar la inyección hidráulica, donde se bajó a este punto, se descargó y volvió a empezar y ahí hubo un problema en las mangueras hidráulicas. Entonces, aquí podemos verificar exactamente en función del tiempo cuáles han sido todas las ocurrencias durante el ensayo. El ensayo idealmente tiene que empezar y terminar sin descarga, solamente la carga final es la que nos interesa, porque de esa manera conocemos el comportamiento. Nosotros usamos siempre el método rápido de ensayo que se puede usar para bidireccional o desde la cabeza, de ASTM, que básicamente lo que me dice es que tengo que mantener escalones iguales de carga en iguales escalones de tiempo. Típicamente, lo que se aconseja es que sean por lo menos 10 escalones de carga y los tiempos en suelos arenosos, con 10 minutos se sabe que el grado de precisión es alto. Mucha gente quiere hacer ensayos muy largos y lo que se consigue de diferencia es prácticamente insignificante. El caso más extremo en temas de ensayo fue unos ensayos que se realizaron en Rusia, donde hacían un escalón de carga por mes. El ensayo duró más o menos 2 años y después al lado hicieron un ensayo rápido y los resultados eran prácticamente idénticos. Eso lo comento porque en algunos casos especiales, sobre todo en arcillas, ahí la cosa es distinta. Ahí el tener el escalón de carga a carga mantenida es muy importante, por lo tanto, en general, los lapsos de tiempo son mayores que en las arenas. Cuando nosotros hacemos este análisis y lo comparamos con el pilote individual, ya estamos viendo que el valor promedio de los pilotes del grupo es menor que el del piloto individual, lo que ya nos está mostrando que algo pasa. Aquí nosotros tenemos, y lo voy a poner rotando el gráfico que nos va a resultar más fácil, si nosotros tenemos el ensayo de carga, esto es para el fuste solamente, y estamos viendo cómo se comportan los distintos pilotes, hay pilotes que para igual carga se tienen que deformar mucho más, y hay otros pilotes que para igual carga se deforman mucho menos. Lo que vamos a ver ahorita es que exactamente los pilotes que para igual carga se deforman más son los centrales y los pilotes que para igual carga se deforman menos son los perimetrales. Y si nos ponemos a pensar un poco en el modelo físico, los pilotes perimetrales a los costados tienen hacia adentro otros pilotes y hacia afuera nada. Es decir, pueden interactuar de una manera mucho más libre. En los pilotes interiores, aunque estaban separados 3 diámetros entre centros, hay una interacción entre las partes y eso también nos explica este comportamiento. Aquí está mucho más analizado pilote por pilote. De nuevo, el pilote individual es este. Y estos son cada uno de los pilotes. En la fase 1A, que fue cuando se empezó a hacer el ensayo y hubo ese problema en el colector de datos, y en la fase 1B, que es cuando se siguió haciendo el ensayo para terminarlo. Y este es el tema interesante. Si nosotros hacemos 2 cortes de los movimientos de las cabezas de los pilotes en el cabezal, fíjense, en el centro es donde más se ha deformado, se llegó a casi 40 milímetros y en los bordes se llegó apenas a 13 milímetros. Es decir, que los pilotes para igual deformación aguantan mucho menos los del centro que los de afuera. O para igual carga tienen una deformación mucho mayor los pilotes centrales que los exteriores. Además se midió, y vamos a ver una foto ahorita, el movimiento del suelo hacia arriba. Cuando nosotros aquí tenemos, por ejemplo, 30 milímetros
a ver, vamos a usar el rojo, que es el promedio. Cuando tenemos al medio 30 milímetros, estos 30 milímetros hacen que en el pilote muestran que la deformación hacia arriba es prácticamente al unísono. ¿Por qué? Porque obviamente si yo lo levanto todo el pilote en una cantidad suficientemente grande y estoy mostrando que llega un punto que ya falló la resistencia por fricción, como lo podemos ver aquí. Aquí vemos que y esto lo vamos a hacer en el pilote 1 porque es más fácil, pero si ustedes ven, la resistencia a la fricción falla casi en la carga máxima, pero con deformaciones muy pequeñas. A partir de ahí se tiene que mover todo junto. Y aquí tenemos esto. ¿Ve? Y esta red de fisuras fue absolutamente coincidente. Si vemos los escalones, son escalones que coinciden con las deformaciones que teníamos. Acá tenemos monitoreado tanto el suelo, en estos puntos, como las cabezas de los pilotes. Después se hace la fase 2, que es el tipo de ensayo más común, que consiste en poner una carga arriba del pilote y reaccionar contra vigas o contra un peso. Para eso construimos un cabezal de 1,80 m de altura, ustedes lo van a ver enseguida, y el entramado de vigas llegó casi hasta los 5 metros de altura, porque teníamos que meterle fuerzas muy grandes. De nuevo, lamentablemente, pudimos llegar a cerca de 1.500 toneladas de carga total, y ahí hubo un problema de pandeo de uno de los elementos de reacción. Y por eso acá se puede ver cómo, esto es la carga puesta para cada uno de los pilotes, fíjense, cada uno de los pilotes, llegamos aproximadamente a 900 kilonewton por pilote, y esta curva está muy lejos de fallar. Entonces, si nosotros hacemos el ensayo desde arriba hacia abajo, esta curva azul es la curva carga de formación de un pilote. Pero a su vez, cuando yo estoy empujando el pilote, la celda bidireccional se la dejó abierta, es decir, para que drene el aceite hidráulico. ¿Para qué? Para medir esa fuerza en la celda bidireccional. Entonces, nosotros sabemos en cada punto cuánto es la fuerza que se está transmitiendo a nivel de la celda bidireccional, además de todos los strain gauge que se pusieron en la altura. Eso es de mucha utilidad porque con eso conocemos la distribución de las cargas, que es una cuestión importante para entender la longitud de los pilotes real que hace falta y cómo se va a comportar la punta. Una vez que terminamos de realizar el ensayo de la cabeza hacia abajo, se bloquearon los gatos del cabezal y se volvió a abrir la celda bidireccional para ensayar solamente los expanders. En ese caso, las cargas promedios a las que se pudo llegar fueron de más o menos 600 kilonewton por pilote. Aquí podemos ver inclusive el peso, qué carga corresponde al peso del cabezal. Este es el esquema. Es complejo. Esto tiene 1,80 m, o sea, aquí tenemos, sí, 5,40 más o menos de altura. Fue un trabajo complejo, y cuando estábamos trabajando en las cargas, se pandeó un sector de esta viga. Y con eso, lamentablemente, suspendimos el ensayo, porque todavía estaba en ascenso la carga, ¿no? Nosotros aquí podemos tener ahora la medición de la resistencia por fuste en las 3 fases. Y con eso nosotros tenemos claramente establecido el comportamiento de, a ver, aquí tenemos todos los movimientos que han tenido el pilote en cada una de las fases. Este es cuando se rompió el sistema de recolección, cuando hubo unos problemas en las bombas. Después la fase 2, cuando nosotros estamos haciendo la carga desde arriba hacia abajo, y la fase 3, que es la que me muestra el comportamiento del pilote como si fuera un ensayo convencional. En este estudio se muestra el comportamiento en cada pilote en la cabeza uno por uno. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el valor promedio del comportamiento de los pilotes perimetrales. Este es el valor promedio del comportamiento de los pilotes interiores.
y este es el valor promedio de todos los pilotes. Si nosotros aquí vemos de 600 a 800, aquí nomás hay 200 kilonewton de diferencia simplemente por la posición. Y una cosa interesante que la notamos cuando instalamos los pilotes es que a pesar de que es un grupo relativamente pequeño, ya las inyecciones de los expanders nos mostraron que había una zona, esta zona de acá, donde el suelo era un poquito más blando. Eso lo notamos en las presiones y lo notamos también en el comportamiento de la respuesta de los pilotes. Si vemos aquí exactamente, el E14 es este y tenemos que el E9, que es el que está aquí al lado, dio una resistencia mucho mejor y el E12 también dio una resistencia mucho mejor. Entonces, nosotros hemos podido identificar no solamente con los estudios de suelo las condiciones del lugar. Como les decía, hicimos un sondeo para cada pilote de los individuales y en el grupo hicimos un solo sondeo en el E8, pero también hicimos en el E1 que estaba por acá. Y el expander nos mostró también las diferencias de comportamiento del suelo en cada sitio. Aquí nosotros podemos ver el resumen, que es muy interesante. Esta es la carga, esta es la respuesta por punta, esta es la carga promedio de cada pilote y esta es la presión promedio de contacto entre el cabezal y el suelo. Nosotros abajo del cabezal pusimos si no me equivoco, eran 50 centímetros de una capa base bien compactada, muy rígida. Y vemos acá que de la carga total por pilote, que está cerca de, hacerlo fácil, de los 900 kilonewton, la carga de contacto son 200. Eso también es interesante cuando uno está trabajando, pero ya en los límites fuera de lo habitual en las deformaciones de servicio. Si nosotros trabajamos en cargas de, qué sé yo, típicamente 25 milímetros, tenemos 200 acá y tenemos 800. O sea que el 25% en este caso fue a las cargas de contacto entre el cabezal y el suelo. Aquí hay una serie de conclusiones en que básicamente se resume lo que hemos venido hablando. Las cargas perimetrales fueron mayores tomadas en el perímetro que en el interior, o los pilotes interiores se movían mucho más para cargas iguales. La ventaja de usar un expander como elemento de reacción para el ensayo bidireccional es que ahí nos preocupamos básicamente del movimiento del fuste con mucha precisión. Nosotros vimos que el suelo ese de contacto, que era un suelo de muy buenas condiciones, tenía un módulo E aproximadamente 650 megapascales, es un módulo alto porque obviamente era una capa base de muy buena calidad. Y esto de acá es lo que es interesante, que la resistencia por fuste de todos los pilotes equivale a la resistencia perimetral del grupo, es la resistencia del prisma perimetral. Y la resistencia por punta equivale a como que tuviéramos una platea colocada al nivel de la punta. Nosotros si hacemos esos números, vamos a ver que la importancia del suelo en la punta del pilote y de la forma de transmitir la carga por la punta es de fundamental importancia para conseguir el mejor comportamiento del grupo. Pensemos que las cargas por fuste igual van a llegar a la punta del pilote. Y las cargas que pudiera transmitirse a través del suelo después de la deformación que haga falta, también van a llegar al plano de la punta del pilote. Entonces, obviamente alguien dirá, bueno, ¿qué pasa si son arcillas blandas? Pero estamos hablando de suelos donde tenemos estratos de cierta resistencia. Entonces, es muy importante que el suelo bajo cada pilote tenga unas condiciones de rigidez iguales o mejores que la del suelo natural. Si yo tengo suelo natural relativamente bueno, un pilote que me lo ablanda al suelo, suelo natural relativamente bueno y otro pilote que me ablanda al suelo, lo que estoy consiguiendo es disminuir la rigidez y por lo tanto, cuando las cargas llegan a la punta me generan deformaciones mayores o el grupo en conjunto tiene lo que se usa de una manera generalmente equivocada, lo que es el efecto de grupo. El efecto de grupo va a ser mayor a medida que las condiciones del suelo subyacente sean peores. Aquí les pongo este código QR también, porque esta presentación la hice en el Congreso Panamericano que hubo
en Cancún el año pasado. Y ahí está el artículo completo, con muchas referencias y qué sé yo. Pero bueno, un poco la conclusión de esto es que el suelo bajo la punta de pilotes, en suelos que lo permitan, obviamente, juega un papel fundamental en las deformaciones y en la carga de servicio y la carga última que va a tener el grupo. Cuando hablamos de platea piloteada, que muchas veces se lo presenta como una solución distinta, en realidad no es distinta, es una platea donde a los pilotes se los permite deformarse más. El concepto de fondo dice que los pilotes de una platea piloteada están trabajando con coeficiente de seguridad 1, lo que es un misterio porque nadie sabe exactamente cuánto es la capacidad final de un pilote, salvo que se los ensaye todos o en conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a deformar al máximo posible. Pero eso tampoco es cierto porque si la carga máxima se consigue con una deformación de 120 milímetros, tampoco es habitual. Entonces, cuando hablamos de grupos, lo importante es entender que sean grupos anchos o no anchos. Por ejemplo, si yo tengo 50 pilotes en fila, eso no es un grupo ancho, eso van a tener un comportamiento como pilotes individuales. A partir de 3x3 o 3x4 o 4 por algo, se puede considerar que es un grupo ancho en el cual vamos a tener un comportamiento donde los pilotes interiores se van a afectar por la distribución de las cargas. Obviamente que hay mucha tela para cortar, la separación de los pilotes, las deformaciones admisibles, la rigidez de la platea, hay muchos elementos para tener en cuenta, pero lo que está claro y está muy estudiado y en ese artículo que presenté antes está muy bien explicado, es que la incidencia del comportamiento de fricción en los pilotes interiores es notablemente menor que la de los pilotes exteriores y que lo de las esquinas, digamos que son exteriores y a la vez tienen más áreas de contacto hacia afuera. Entonces, un poco entendiendo eso, les voy a presentar dos sistemas de mejora de comportamiento de la punta de los pilotes. Esto nos permite incluso entender que, bueno, básicamente, uno cuando construye pilotes cuando el suelo superficial debería deformarse excesivamente o romperse para la carga que quiero usar. Si yo uso una carga y el suelo se tiene que deformar 50 centímetros para servir, pues ese no me sirve para una fundación directa. O si el suelo se rompe, menos todavía, porque ya la deformación podríamos considerarla infinita. Y también cuando es más económico. Cuando es más económico usar pilotes que fundaciones directas, obviamente que es una ecuación simple, y eso sucede sobre todo en suelos saturados con una gran cantidad de agua freática en arenas limosas sueltas. Ahí, aunque el suelo competente esté a 4 metros, 5 metros, si tengo el agua superficial o a 1 metro, en general es más económico usar pilotes. Eso lo traigo a colación porque obviamente si estoy en la primera condición, que los suelos superficiales o relativamente superficiales no son competentes, quiere decir que además tampoco me van a transmitir una carga alta en los pilotes. El primer sistema que les presento es el Expander Body, que aquí lo usamos hace más de 20 años, que consiste en un globo de acero plegado que se lo inyecta con mortero y se va expandiendo. Ustedes piensen que para pasar de 12 centímetros típicamente a 60 u 80 centímetros, eso se hace básicamente por la gran fuerza hidráulica que se genera durante la inyección, lo que genera dos efectos principales. El primero es compactación. La compactación es una reducción del índice de vacíos porque los granos se acomodan de una manera tal que pueden tener una estructura más densa. Por otro lado, esa compactación se puede producir también, ¿por qué? Porque tengo una reacción. Si yo no tuviera reacción, el suelo se movería. ¿Y cuál es la reacción? Los empujes del suelo, el empuje en reposo en general o el empuje pasivo en particular. Eso es el primer efecto que se consigue al expandirlo. Y el segundo efecto es un tema de preconsolidación, que ese sí, el primer efecto no es reversible de ninguna manera. El segundo efecto podría ser parcialmente reversible en función
de la presión de poros en exceso que genero durante la compactación. Si estoy en arenas es mucho menos complicado que estoy en arenas limosas o en arcillas. Lo que sucede cuando son suelos muy finos, en realidad la sobreconsolidación no se la mide durante la inyección porque en general falla por corte muy rápidamente y el remoldeo implica una disminución del índice de vacío, por lo tanto, cuando se disipe la presión de poro, una mayor densidad del suelo. Pero cuando yo estoy inflando o estoy expandiendo uno de estos elementos, considerando solamente la compactación y el incremento en el área de la base, veo por qué el efecto es tan positivo. Además, una cosa, a diferencia de cualquier otro sistema, esto me está midiendo parámetros geotécnicos. Esto funciona como un presiómetro, como les voy a mostrar enseguida. Por lo tanto, yo puedo saber el tipo de suelo, puedo saber incluso si el proceso constructivo me alteró el suelo más o menos, porque estoy midiendo la presión en cada milímetro que se va expandiendo. Entonces, este es un método, digamos, es un gráfico común donde yo hago la perforación, pongo todos los elementos, hormigono, expando y después hago una post-inyección que también lo voy a mostrar. En ese mismo campo experimental, el primer grupo de pilotes, o sea, no grupo, el primer tipo de pilotes fueron pilotes perforados de 600 milímetros. Todos los pilotes en el campo fueron de 9,5 metros de longitud. Y se le puso al pilote A1 un expander 800, es decir, 80 centímetros de diámetro expandido, y el otro sin expander. Fíjense ustedes cómo esto básicamente me está mostrando que el aporte real de la punta, digamos, en el mejor de los casos, la mitad del pilote. En este otro caso, si venimos a lo mismo, vamos a tener que el aporte real de la punta, que consideremos 10 milímetros, son 500. Aquí tengo 2.500 kilonewtons. Son 5 veces, perdón, el aporte real de la fricción. Y la punta es la diferencia entre estos 500 y estos 1.000. Son otros 500. Aquí voy a llegar a 5 veces la fricción y voy a duplicar sobradamente 2,5 veces la resistencia total del pilote simplemente por haberle puesto un elemento que aumenta la rigidez en la punta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un pilote con casi el triple de resistencia, y el resto de las variables son iguales en cuanto a diámetro, longitud, cantidad de hormigón. Por lo tanto, la economía, que en rigor hay que medirla por el costo que tiene cada tonelada resistida, es muy grande. Les explico eso. Si yo tengo un pilote, es muy común en casi todo el mundo saber cuánto cuesta el metro de pilote. Y eso no tiene sentido. Porque a mí lo que me interesa es que cuando yo voy a hacer una cimentación, una fundación profunda, es entender cuánto me cuesta la solución total. Si yo tengo que aguantar 50.000 toneladas y yo voy a gastar $500.000, estoy gastando $10 por tonelada. Si otra alternativa me cuesta 400.000 o $1.000.000, estoy gastando menos o más por tonelada. No tiene ningún sentido pensar en tecnologías, y menos en nuestros países, donde el costo por tonelada sea más caro, porque no tiene un sentido lógico. Si yo tengo un elemento que con menor inversión voy a tener el mismo resultado, no tengo por qué hacer lo otro. La consecuencia es que en general las cimentaciones con expander tienen la mitad de la cantidad de pilotes o un 60% que la cantidad de pilotes iniciales, lo que también implica menor volumen en los cabezales. Y también implica otra variable cada vez más importante: el tiempo de construcción es mucho menor. Ahora les voy a mostrar un micropilote. Fíjense, en el mismo campo experimental, el pilote D se hizo uno sin expander, que llegó apenas a 17 toneladas, y otro con expander, que llegó a 75 toneladas y había sido diseñado para eso. O sea, no se le siguió dando esto, porque si ustedes se fijan, la progresión hiperbólica de esto es altísima. O sea, se quintuplicó la resistencia del pilote simplemente poniéndole un expander. Ustedes imagínense eso, lo que significa en tiempo de ejecución. Obviamente que
ninguna solución sirve para todas las condiciones. Si yo tengo columnas con cargas muy bajas, no tiene sentido que yo le ponga un expander. O sea, pero esto quiero mostrar porque es muy, digamos, es muy dramático el resultado. Y fíjense lo que son los módulos. Aquí tenemos el módulo secante, en este caso es de 96 kN por milímetro y en otro caso es de 19 kN. O sea, la quinta parte. Con eso estamos viendo que el comportamiento general en el piloto individual o en un grupo sería mucho mejor porque es una respuesta mucho más rígida. El concepto es básico, se lo puede usar para pilote como para anclajes. Se genera, y el secreto, digamos, de la resistencia está en el que se sobrepasa el empuje pasivo del suelo en el lugar, y esto funciona exactamente como un presiómetro de gran deformación. Entonces, yo lo que estoy haciendo al tener la equivalencia con un presiómetro es que todas las teorías de expansión de cavidad se aplican perfectamente al expander, y hemos verificado, y por eso hicimos ensayos presiométricos también en el campo experimental, hemos verificado la relación que hay entre la presión límite con el presiómetro, que es de baja deformación, y la presión límite que es en el presiómetro nuestro, el expander, que es de alta deformación. Hemos llegado a valores de aproximadamente el 300% más alto usando un presiómetro de gran deformación versus un presiómetro de baja deformación. Por lo tanto, con eso también vemos que los métodos que hemos estado usando en los diseños son muy seguros, y parte de la investigación permanente que hacemos es ir ajustando los parámetros para poder hacer un diseño más eficiente, porque tampoco tiene sentido que si el pilote aguanta 10 veces más, decir que aguanta 2 veces más. Esto es simplemente como referencia, donde se muestra, esas son todas curvas presiométricas. Y estas curvas presiométricas se relacionan también perfectamente con los métodos constructivos. Este es un método constructivo que es el presiómetro en un espacio preperforado, que equivaldría a un pilote preperforado. Este de acá, por otro lado, equivaldría a un expander en un pilote de gran deformación, de gran desplazamiento. Y esto es una situación intermedia. Un segundito que se me está acabando la batería. Ahí está. Con esto, además, el método presiométrico me permite identificar los tipos de suelos. Para los que se acuerden, si ustedes se acuerdan de las envolventes de los círculos de Moore, sabíamos que las arenas tienen básicamente una curva creciente que a su vez se la relaciona con el ángulo de fricción interna en la envolvente de Moore. En cambio, las arcillas tienden a un valor constante relativamente rápido. Eso también nos permite saber en qué suelo estamos metidos. Y eso desde todo punto de vista es muy valioso, porque no hay ningún otro método constructivo de pilotes que me diga esta información. Esta es una curva típica que tiene la fase inicial. Esta fase inicial está relacionada con el método constructivo. Aquí es un método de perforación previa. La fase elástica en realidad es la parte donde se sigue aumentando la presión hasta llegar a los valores de empuje pasivo. Y esta parte de acá es simplemente incremento del área de contacto porque se sigue expandiendo el cuerpo. Si nosotros tuviésemos un sistema de gran desplazamiento, esta curva se movería hacia la izquierda y prácticamente aquí empezaría la zona de fase elástica de forma directa. Otra cosa importante con este sistema es que cada modelo de expander tiene una curva de calibración donde nosotros sabemos para cada volumen inyectado de ese modelo cuál es el diámetro máximo del pilote, del expander. Eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno está inyectando a presiones muy altas y hay algunos granos que no son redondeados, que son angulares, se pueden producir pequeñas pinchaduras en el elemento y no podemos seguir inyectando, como les voy a mostrar enseguida. Si yo, por ejemplo, en vez de llegar a los 150 litros, que es lo que me muestra el diámetro máximo, llego a 100 litros, yo sé cuando haga mi análisis posterior que el diámetro no son 600, sino son 500 milímetros. Este es un caso en que se llegó a
4.5 megapascales, son 45 kilos por centímetro cuadrado. Es una presión altísima. Solo para que ustedes se den idea, esos son 450 toneladas por metro cuadrado. El expander tiene más o menos ese modelo 1.8 metros cuadrados. Por lo tanto, la fuerza que se le metió al suelo fue de 450 por 1.8, unas 800 toneladas. Entonces son fuerzas, claro, ustedes imagínense que esto es un gato hidráulico, pero inmenso. Entonces nosotros con estos valores, con este volumen, volvemos a la tabla de atrás y sabemos que el diámetro real era 480 milímetros. Y cuando yo hago la verificación, que es lo que les quería mostrar, esto de acá, yo sé cuánto es el diámetro real con el que tengo que calcular la resistencia de ese pilote. Este es un ejemplo de un proyecto aquí en Santa Cruz, el edificio Alas, donde en el cabezal número 10, que tenía 10 pilotes, casualidad nomás, y tenemos todos los datos, profundidad, cuánto es el fuste, el diámetro promedio del fuste, eran pilotes perforados, y aquí esto está en función también de la cantidad de hormigón que entra, la cantidad de hormigón, las fechas, las presiones de inyección, cuando hubo post-grouting o cuando no hubo post-grouting, y el cálculo de la carga de servicio para ese pilote. Cuando tenemos nosotros el cálculo de la carga de servicio, obviamente que si llegamos a un valor mucho más alto que la carga de diseño, estamos todos felices. A esto, por supuesto, ya tiene factores de seguridad, ya tiene factores de reducción por el efecto de los grupos y todo eso. Pero ustedes piensen que si en lugar de haber llegado a un valor mayor, hubiéramos llegado a un valor menor, eso lo sabemos en el instante que se terminan de inyectar los expanders. O sea, este sistema me permite ubicar, y nos ha pasado varias veces, ubicar suelos de menor resistencia dentro de la zona. Los estudios de suelo son, por definición, incompletos, porque estamos usando 2 o 3 sondeos en 1000 metros cuadrados, o sea, estamos explorando más o menos 1 sobre 1.000.000 del volumen del suelo, y en suelos sedimentarios como los nuestros es muy común encontrar paleocauces, bolsones de arcilla que no han sido detectados. Si nosotros con cada piloto instalado podemos detectar esas anomalías, estamos en condiciones de garantizar o de saber y resolver el problema en la obra sin ningún trauma de fisuras o asentamientos indeseables en el comportamiento de la estructura. Y esto tampoco hay otros sistemas, salvo el otro que les voy a mostrar, que me permitan hacerlo. Digamos que un sistema que también es bastante eficiente para esto son los pilotes hincados, no solo por la medición del número de golpes, porque eso puede ser engañoso, pero cuando se hace el ensayo dinámico mientras se hinca el pilote, también me da buena información, pero no de la calidad que me da, en este caso, el expander. Cuando el expander se inyecta, se contrae. Y las fuerzas generadas hacen que las tensiones tienen que estar en equilibrio, por lo tanto, la parte inferior también se rellena de suelo. Pero en caso de suelos blandos, nosotros lo que hacemos es hacer una post-inyección. Después de que está totalmente inyectado, por un tubo central se inyecta el fondo. Esta inyección de fondo, que también se la monitorea igual que al otro, me permite saber cuál es la presión básicamente que produzco rotura hidráulica, porque para entender esto tenemos que entender que el expander ha compactado no solo alrededor del expander, sino también en un volumen adicional. Pero si yo estoy inyectando sin confinamiento, como es la inyección de fondo, llega un punto en que voy a sobrepasar las tensiones producto de esa compactación y las tensiones producto de la carga geostática. Y ahí voy a producir una fractura hidráulica y se va a salir el mortero. Yo aquí sé que he llegado a 25 kilos por centímetro cuadrado, 2.5 megapascales, y he compactado el terreno. Después ya, digamos, bajó, o sea que paro esa inyección. Pero yo sé que hasta este orden de tensiones no voy a tener deformaciones mucho más allá de las elásticas de todo el sistema. Y otra cosa interesante es que, como regla general, la presión de fondo es igual que la presión interna del expander, lo que demuestra que el grado de compactación que se consiguió es homogéneo. Aquí hay una serie de
de conclusiones sobre el uso de este elemento, y yo podría resumirlos básicamente en 3 o 4 cosas. Si nosotros tenemos mejora en plazos, ya es una ventaja. Si tenemos una mejora económica, es otra ventaja. Y si tenemos una mejora de control de calidad y de conocimiento del terreno, lo que tenemos como resultado es mucho más valioso que los sistemas convencionales. En este momento estamos desarrollando una mejora adicional que va a ser colocar un sensor de tensiones en la punta de los expanders para poder, estamos analizando si se va a poder en todos o no por una cuestión de costo, pero por lo menos para poder poner en los pilotes clave y ver cuáles son las tensiones que se transmiten realmente al suelo cuando el edificio se construye o está en servicio, porque es simplemente dejar unos cables donde uno, las veces que quiera, va y mide cuáles son las tensiones. Con eso no es solamente por curiosidad científica o para, sino que eso a la larga puede permitir una optimización inmensa en las cimentaciones. Optimizar en todo sentido, en esbeltez de los pilotes, en resistencias de diseño, que es donde estamos lejos del tiesto en general, y en muchos otros criterios. Y haciendo un poco de énfasis, digamos, en el asunto de los diseños, en el congreso en el que se hizo el ensayo del campo experimental, se mandaron 4 tipos de pilotes diferentes a expertos en todo el mundo. Se recibieron un poquito más de 120 evaluaciones con predicción del comportamiento de los pilotes esos. Las diferencias, todos eran expertos, profesores universitarios, ingenieros de diseño, hubo gente de Australia, de Singapur, de Alemania, por supuesto de Bolivia, de Brasil, de todos lados. Habían diferencias de hasta 600%, 6 veces de diferencia entre los que unos consideraban que debía ser la carga de diseño y otros. Y cuando se les preguntó después cuál es el criterio de capacidad, o sea, de resistencia última del pilote, de las 120 que se había conformado en unos 90 grupos, hubo 90 respuestas diferentes. Entonces, y todos eran expertos. Unos diseñaron con presiómetro, otros diseñaron con dilatómetro, otros con el CPT, otros con el SPT. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? En primer lugar, el conocimiento local tiene una importancia grande. Y en segundo lugar, la información geotécnica en general es insuficiente para poder hacer un diseño con precisión. De hecho, no se diseña con precisión la carga de servicio de un pilote. Se hace una estimación más o menos buena en función de la experiencia y de las teorías asimilables a las condiciones geotécnicas del lugar. Eso es muy importante porque a mucha gente se molesta cuando uno dice que en realidad uno no puede calcular con precisión. Y de pronto me dicen que el pilote aguanta 393.45 toneladas y eso no es real. Eso es una consecuencia de cómo calculamos las estructuras, donde tenemos un control completísimo de los materiales, donde podemos estudiarlos a lo largo de toda su vida, donde tenemos condiciones controladas. En los pilotes, y suponiendo que el hormigón que metemos en el suelo es perfecto, lo que no siempre es perfecto, jugamos con un elemento totalmente aleatorio como es el suelo. Ustedes cuando hacen un ensayo SPT y deciden instalar a un pilote a 15 metros de profundidad, donde el número de golpes promedio era de 25, yo los invito a que terminen de hacer la perforación del pilote con bentonita y hagan un SPT. Nosotros hemos hecho eso. Y en un caso medimos 3 golpes en vez de 20. Obviamente que tiene que ver el diámetro del hueco, por falta de confinamiento, tienen muchas cosas que ver, pero la alteración que se le produce al suelo hace que las condiciones del estudio geotécnico en realidad después no van a estar presentes, ya sea porque lo compacté mucho más, ya sea porque lo descompacté, ya sea por la incidencia de los pilotes adyacentes. Entonces, el concepto mismo de diseño tiene que ser revisado. Y es por eso que es importante, sobre todo en casos muy complejos, recurrir a métodos numéricos, como explicó el doctor Friso en la primera charla,
donde la principal dificultad, y como en todo, son los parámetros de entrada. Entonces entendamos que nosotros como geotecnia necesitamos medir cosas para saber cuánto aguanta. El Eurocódigo establece que todos los diseños geotécnicos que sean hechos basados en ensayos de carga tienen unas condiciones de coeficiente de seguridad mucho más convenientes. Hay un párrafo de un libro que analiza el Eurocódigo donde dice que en Inglaterra los métodos de diseño con fórmulas están considerados como métodos solamente informativos. Y ellos insisten enfáticamente en la realización de ensayos de carga. Nosotros por práctica y por dos razones, aquí en Santa Cruz hacemos ensayos de carga previa al inicio de la construcción. Uno, para verificar que la carga de diseño es más o menos coincidente con la de los ensayos. Y otra, para verificar las condiciones de construcción. Uno cree que hacer un hueco es lo mismo en cualquier lugar y no es así. No es lo mismo en suelos arenosos que no tienen ninguna cohesión o en suelos que están estratificados con estratos de arcillas blandas, arenas densas. Entonces, realizar un ensayo de perforación y a su vez de carga es una mejora muy sustancial en el proyecto. De hecho, hemos conseguido, y hay un ejemplo que es un ejemplo muy viejo, cuando se empezó a construir lo que ahora es el Ventura Mall, que se empezó allá por los años 90 más o menos, ahí ese proyecto tenía cerca de 1000 pilotes. Convencimos al propietario que se hagan ensayos de carga y se redujo el 20% el número de pilotes. Ese 20%, bueno, es una cantidad de dinero inmensa. La obra se hizo mucho más rápido y bueno, y las condiciones dieron que funcionó perfectamente bien. Se hizo lo mismo en el edificio de Chaco, se hizo lo mismo cuando se construyó Palmasola, en Virubiru. En esos casos eran todos pilotes hincados que hoy lamentablemente por las condiciones no es fácil de hacerlo en las ciudades. Pero el hecho de haber hecho ensayos de carga previo permite muchísimo. Por ejemplo, en los edificios nuevos como Manzana 40, como Platinum 2, como el World Trade Center, en todos esos casos que son pilotes hechos con hélice continua de desplazamiento parcial y expander body, en todos se hicieron ensayos. Y en todos se pudo analizar sobre todo las deformaciones esperables para las cargas de diseño. Y es una manera económica de hacer las cosas. Mucha gente dice, el ensayo de carga es caro. Claro, pues es que no te estás comprando un ensayo de carga, estás comprando una solución de cimentaciones. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La otra solución, y con la que estamos trabajando también, y en este momento hemos terminado ya de instalar los pilotes en el segundo puente del Urubó, es una celda de carga. Si ustedes se ponen a pensar, cuando uno perfora un pilote, salvo condiciones muy particulares, de arcillas muy rígidas o de, por supuesto, en roca, la alteración que se produce en la punta del pilote es importante. Por ejemplo, en Taiwán, los pilotes perforados donde hay nivel freático, por norma, no le pueden asignar nada de resistencia a la punta. Y eso es un montón de plata que está ahí botada, digamos. La norma, la AASHTO, permite asignar mayor resistencia por punta en función del tipo de mejora que se haga en la punta. Uno de los sistemas antiguos es poner unos tubos manchet y después inyectar. Pero cuando yo inyecto libre en el suelo, yo no sé para dónde se va la inyección. Yo no sé si la inyección se quedó abajo del pilote o buscó un camino por el borde del pilote para salirse, o aquí hay un estrato blando y se vino por acá. Entonces nosotros hemos desarrollado una celda de carga que básicamente es como un gran gato hidráulico que una vez instalado se lo inyecta, y al inyectar, ¿qué estoy haciendo? Estoy empujando hacia abajo y hacia arriba. La reacción de lo de arriba es el fuste. Esto es como una celda bidireccional, más simple, pero que lo que me consigue sobre todo son dos cosas. Compactar todos los sedimentos, que un valor promedio es del orden de los 5 centímetros, y eso es internacional, y después compactar el suelo natural. Con lo cual yo estoy precargando y predeformando la punta del pilote, lo cual hace que cuando yo cargue mi pilote hasta no llegar a esos valores de tensión,
el pilote va a tener una deformación prácticamente elástica. Este es el concepto de instalación, bueno, tiene mucho misterio, se pone abajo de las armaduras, se hormigona y se inyecta y se abre. Aquí hay varias curvas. Estas curvas, generalmente lo comento al final, pero se lo voy a comentar ahora, son de 4 pilotes del mismo cabezal, donde tenemos pilotes, un pilote que reaccionó muy mal y tenemos pilotes que reaccionaron muy bien. ¿Qué quiere decir? Esto es en el puente ferroviario sobre el río Piraí, donde se encontraron un montón de paleocauces, ahí el sedimento es totalmente aleatorio, son sedimentos hidráulicos donde en pequeñísimas distancias podemos tener diferencias importantes. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, aquí muestra en qué consiste, que se perfora, que se pone, que se hormigona, que se inyecta, y se inyecta cuando yo tengo el fuste con una cierta resistencia. ¿Qué es lo que yo hago al inyectar? En esta curva vamos a ver, esta es la curva en crudo, es la que yo saco del momento de la inyección, donde ustedes van a ver primero este pico de acá, que es el pico que se produce porque a la celda se le ponen unos puntos de soldadura, de manera que yo al inyectar sé que se está abriendo realmente la celda y no se rompió un tubo y está saliendo por cualquier lado del mortero. Entonces, yo aquí rompo la celda. Los 200 litros es el volumen de la celda llena sin expandirse. Y después empiezo a expandir. Y es una curva que si la vemos también corresponde a una arena. Todos los piquitos de bajada son pequeñas fugas que hay que no afectan al resultado final. Y con esto yo estoy conociendo el comportamiento de la punta del pilote, a la cual además le pongo 2 telltales, que son 2 varillas que están conectadas con la celda de carga, y arriba mido la deformación. Entonces, si yo conozco la fuerza que estoy ejerciendo, porque es presión por el área, y la deformación, estoy haciendo un ensayo de carga en el 100% de la punta de los pilotes. Y además, yo sé cuánto es, por lo menos parcialmente, la resistencia por fuste, porque es ahí donde tengo la reacción. Por ejemplo, en este caso, un pilote de 1,50 m, de 22 metros, se llegó a 25 kilos por centímetro cuadrado. Si nosotros multiplicamos la carga por el área y todo, movilizamos 883 toneladas en un pilote que tenía que trabajar a 600 toneladas. A ver, un segundito. Esto quiero mostrarles. Ustedes fíjense, aquí arriba el comportamiento es muy rígido porque todavía no se abrió la celda. De pronto tengo una caída donde por mucho que yo aumento el desplazamiento, no gano en fuerza porque estoy compactando los sedimentos. Y después empiezo a compactar los suelos que estaban alterados, que no son sedimentos, y al final compacto el suelo natural. Fíjense que en el suelo alterado, no el de los sedimentos, la rigidez es de 194 kN por centímetro y el otro pasa a 667. En este caso, que nos ha pasado después con mucha frecuencia, lo conseguimos levantar el pilote. En este caso se lo levantó 11 milímetros, ahora hemos fijado como carga máxima, como presión máxima, aquella que me lo levante 5 milímetros al fuste completo. Y si yo levanto el fuste, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo saber la fuerza necesaria para movilizar la fricción. Y lo interesante es que en este caso concreto, la fricción que medimos era 4 veces menos que la de diseño. O sea, también es un problema. Pero, y ustedes si se fijan, aquí viene compactándose el suelo, mejora, y en este punto, que es cuando empieza a levantarse el pilote, ya es muy poco lo que penetra la punta y todo se va para arriba, porque obviamente ya he llegado a la resistencia casi límite de la fricción. La clave de todo esto es que yo estoy conociendo parámetros de resistencia en cada uno de los pilotes. Si nosotros nos ponemos a ver cualquier método de diseño y hay un famoso gráfico, que en otra oportunidad lo vamos a mostrar, un famoso gráfico del N sub Q, que es la resistencia por punta de los pilotes hincados, hay variaciones, dependiendo del autor, de hasta 10 veces ese valor. Entonces, yo diseño, ¿con cuál diseño? Bueno, muchos dicen diseñemos con Meyerhof, diseñemos con Terzaghi, pero dicen, si yo no ensayo y no mido, estoy
actuando básicamente en base a mi convencimiento, con mis conocimientos, es básicamente un acto de fe. En cambio, aquí yo estoy midiendo. Aquí yo sé porque lo sé, lo he visto, lo tengo claro en mis mediciones. En ese caso se hicieron ensayos de carga en los pilotes por las diferencias que habían en las presiones y se hizo un ensayo de carga en un pilote que no tenía celda, que se lo hizo para que no tenga celda, y en otro que tenía una celda. Bueno, aquí es un poco claro, es poco claro, pero si ustedes se fijan, en este caso nosotros tenemos que llegamos a 900 toneladas casi por punta en un pilote con celda. Y en el... Ah, caramba, se me borró el otro. Bueno, y en el otro estábamos más o menos en 350 toneladas. Es decir, que simplemente por poner la celda se ganaron casi 500 toneladas de carga de servicio. Y eso es importante no solo por la economía, sino también por la seguridad. Porque si el diseño me decía que iba a aguantar tanto y yo cuando mido veo que hubiera aguantado menos o mucho más, puedo tomar decisiones. Decisiones como las que se tomaron en uno de los puentes, donde en 90 pilotes se acortaron 5 metros la longitud de los pilotes de 1,50 m. Eso es mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, si nosotros con anterioridad a empezar la construcción o, aunque no se pueda después cambiar las longitudes de los pilotes, se instalan estos elementos, yo voy a tener un proyecto en el cual voy a controlar el comportamiento con mucho más precisión. El mismo dispositivo que les comentaba del expander para medir las presiones, las tensiones de contacto, también se usaría en la celda de carga, porque, por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo saber cuáles son las tensiones en un puente que está siendo utilizado con mucha carga y de pronto viene una riada, donde toda la fricción que se elimina por erosión localizada es carga que va a pasar hacia abajo. Entonces, ese tipo de instrumentos sirven para optimizar muchísimo los diseños. Muchas veces las longitudes las definimos simplemente por los métodos de diseño y en muchos casos se ha medido que en las puntas de los pilotes no llega ninguna carga, porque los estratos superiores eran suficientes. Entonces, en este momento hay una campaña de la Sociedad Internacional que se llama Estamos sobredimensionando y ponen una serie de ejemplos para que uno calcule. Yo me comprometo en poner ese link a través de la sociedad boliviana, porque todo el que quiera poner sus cálculos y sus datos, le hacen un favor inmenso a nuestra disciplina. En principio era hasta el 31 de agosto y ahora lo han pasado hasta el 30 de septiembre para mandar respuestas. Hay para fundaciones superficiales, fundaciones profundas, uno si quiere contesta uno de los ejercicios, si quiere contesta todos, pero es muy importante que se pueda hacer eso, porque en todo el mundo es un problema. Este es un problema universal. Y una de las prácticas que tenemos los ingenieros, no, si ese método funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero resulta que no es así, porque no está funcionando. Estamos o botando plata o poniendo en riesgo algunas estructuras. Entonces tenemos que ir aprendiendo cada vez más. Entonces, con la celda, ¿qué hacemos? Hacemos de nuevo reducción de costo, reducimos tiempo, tenemos un control de calidad realmente mucho mejor, sobre todo por la medición de las deformaciones de la punta y de la cabeza. Y tenemos una flexibilidad muy grande, porque nosotros hemos usado este elemento en pruebas desde 400 milímetros y en diseños desde 600 milímetros. En el campo experimental que les he comentado, el pilote perforado que les mostré antes, había una tercera opción que era con celda de carga. Y los resultados que obtuvimos con la celda de carga fueron muy parecidos a los del expander. ¿Cuál es la diferencia por usar una u otra? Que para la celda de carga necesito hacer una perforación del diámetro de la celda. En cambio, en el expander puedo hacer una perforación mucho menor, lo que es muy conveniente cuando tengo suelo bastante malo y suelo duro. No gano nada haciendo un fuste grande en un suelo malo. Pero cada cosa tiene aplicación. Hemos usado hasta en pilotes de 1,5 metros de diámetro y de hecho el diseño permite usarlo en cualquier diámetro. Bueno, he ido rápido.
Aquí les pongo también en este código QR referencias bibliográficas. Son más o menos unos 60 artículos o referencias en libros que hay básicamente sobre el Expander, y en celdas de carga en realidad es todo un capítulo en la FHWA, el Federal Highway y en AASHTO, donde se estudia mucho el tema de las mejoras por inyección en la punta. Rees y O'Neill fueron dos autores que trabajaron muchísimo en eso, y realmente la solución es muy buena. Las primeras pruebas que se hicieron con este sistema, fueron en el puente de Maracaibo en Venezuela en el año 1961, creo. Solo que en esa época se usaban unos gatos de paredes muy gruesas, por lo tanto no era económicamente competitivo, pero el concepto es el mismo. Entonces, en estas referencias bibliográficas usted van a encontrar muchísimos artículos, muchos de ellos están disponibles en Internet, y los otros, si no, nos los piden, que también nosotros tenemos en disponibilidad para quien quiera usarlo. Bueno, yo realmente les agradezco porque la presencia de ustedes es la que hace posible, la que hace posible que estas cosas pasen. Es como siempre yo digo, que no hay espectáculo sin público, y hace falta público. No para hacer un espectáculo, sino en este caso para transmitir conocimientos. Ahora vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas, y yo quiero enfatizar mi agradecimiento a la organización de este conjunto de conferencias, y creo que parte de la tarea, y viéndolo bien que funcionan estos sistemas digitales, va a ser seguir repitiendo este tipo de cosas, porque hoy en día ya no hace falta viajar ni que vengan los expertos, nos pueden dar charlas de muy buena calidad por este medio. Yo quedo atento a sus preguntas y muchísimas gracias. Fabiana. A ver, voy a stop sharing. No te escucho, Fabiana. Hola, Fabiana, no te escucho. No sé qué pasa, pero no escucho nada. Buenas tardes, ingeniero. En primer lugar, le agradezco por la excelente presentación. La verdad es que es un tema muy fuera de lo común, que no se toca, porque evidentemente estas tecnologías son de punta y de vanguardia, ¿no? Orgullosamente, estas tecnologías han sido desarrolladas en la empresa Incotec, que ahorita tiene actuación en Bolivia y en Perú. Pero la verdad es que es un desarrollo que se está propagando tanto en Estados Unidos, en Europa y en otras partes de Centroamérica y América Latina. Y vemos con muy buenos ojos que la verdad es que tienen resultados, son tecnologías sólidas, robustas, que son de exportación, la verdad, y que no envidian nada a otros sistemas constructivos de otros países. Han habido muchas, pero muchas preguntas, ingeniero, así que vamos a tratar de filtrar algunas de las más importantes, o quiere leer usted las que considere pertinentes. Papá. Ahora sí, ingeniero, ¿puedo hablar? ¿Por qué? Cállate, Abby, andate por ahí a otro lado, por favor. Ahora sí.
Ahora ya está, es que no me dejaba quitar el mute, ya Juan Carlos me permitió. No, yo prefiero que ustedes hagan en base al resumen que tengan y estoy totalmente aquí a disposición para lo que ustedes vean. Este, eh, vamos a proceder así, ingeniero. Primeramente, la verdad es que han llegado muchas, pero muchas felicitaciones desde todos los puntos del país y también desde otras latitudes que nos están siguiendo. Agradecerle a todos por su apoyo y vamos a empezar, por ejemplo, con la pregunta del ingeniero Carlos Andrade. Nos pregunta si hay algún link o algún enlace para que podamos descargar los artículos y los estudios del BEST. Absolutamente. Mientras hablamos, yo lo busco el link y se los voy a poner en el chat para que lo compartan. Y la idea es que en ese link están los datos en crudo, inclusive. O sea que ustedes pueden, de hecho, hay gente de otros países que ha hecho análisis en base a nuestra información. O sea que yo lo voy a ir buscando mientras ustedes siguen las preguntas. Ahora, nos pregunta el ingeniero Vladimir Correa si en la etapa de diseño del expander body es posible obtener una curva carga de formación del elemento en la punta para incorporarlo a la carga de formación del diseño del grupo de pilote. De hecho, en esa etapa tenemos que hacer también presunciones de cuál va a ser la presión máxima y todo ese tipo de cosas. Y por eso es que es tan importante, de nuevo, lo que les comentaba de hacer una prueba. En este caso del expander, por lo menos de la inyección de un expander. Porque con eso, obviamente, está limitado al pilote en el que se instala y no sabemos si no hay variaciones en el suelo. Pero lo que hacemos es exactamente eso. Hacemos una curva carga de formación para el diseño. Vemos cuáles son las limitaciones, porque en algunos casos hay limitaciones de diseños totales inclusive, y las deformaciones diferenciales. Un ejemplo que ha sido muy, muy claro para nosotros fue cuando se construyeron las turbinas del parque de Warnes. Las deformaciones totales tenían una limitación de 3 milímetros en cada base de turbina. Entonces, los pilotes trabajaron a menos de la mitad que se hubiese podido ser para un edificio donde habían limitaciones de 15 milímetros. Y lo que demuestra que el factor de seguridad en sí no me dice nada, porque en primer lugar no sé cuánto es una capacidad real, salvo que la ensaye, y cuando la ensayo, cuál es el criterio de capacidad, y si yo le pongo 3 de factor de seguridad, capaz que estoy por encima de la deformación admisible. Entonces, en este caso lo que se hizo fue una campaña de ensayos muy completa, y con eso determinamos que los pilotos tenían que trabajar creo que a 70 toneladas en vez de 200 toneladas que hubiera sido posible en un suelo de Santa Cruz para un edificio. Entonces sí se hace una curva carga de formación. Muy bien, ingeniero. El ingeniero Vladimir Correa nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo de la inyección del pilote o el micropilote se ejecuta la inyección del expander body? ¿Y después de cuánto tiempo se hace la inyección de fondo? Buena pregunta. Nosotros hemos inyectado expander body con hormigón fresco y en un caso con 6 meses después de haberlos instalado porque por el proyecto se paralizó, y en todos los casos funciona igual de bien. Lo ideal es que uno en realidad junta una determinada cantidad de pilotes y hace una campaña de inyección por semana. Porque si no, si en un día se instalaron 10 o 15 pilotes, no es lo mismo que si yo tengo una semana 50 pilotes para inyectar. Entonces es una cuestión de practicidad y no se notan diferencias sustanciales. Depende mucho del método constructivo, pero en general no se notan diferencias importantes. Yo aquí les voy a pasar a Auringa el... Sí, sigamos. Te escucho, Rodrigo, que no se ha silenciado, no te estoy escuchando. Muy bien, seguimos entonces con la consulta del ingeniero Fernando Barba, que nos consulta si es que existe algún tipo de movimiento del pilote durante la inyección del expander body. Es una buena pregunta. Antes que nada, sí, acabo de poner en el chat el link donde pueden encontrar el BEST y todo eso. A ver, nosotros hemos medido que cuando el expander se expande, genera reacciones desde arriba. Y hemos medido hasta 20 toneladas de fuerza que se generan en el fuste de fuerza hacia abajo.
Cuando son pilotes de muy pequeño diámetro, sí se ve ese movimiento. Y sobre todo en los anclajes, se ve claramente que el fuste tiende a entrar. Por lo tanto, si yo al anclaje le pongo la placa oportunamente, voy a conseguir un efecto de precarga también. Para pilotes de más de 30 centímetros no se mueve. En general no se mueve el pilote porque la resistencia lateral es suficiente, ¿no? Pero es una pregunta interesante porque de hecho se están produciendo movimientos. El ingeniero Raúl Aramayo, en primer lugar lo saluda, muy buenas noches, y le dice, ¿qué método usa para determinar la capacidad de punta en pilotes con celda de carga? Supongo que esto será a priori antes de... Claro, ahí para hacer la de carga usamos los métodos que se proponen en AASHTO, donde lo que se hace en realidad lo que se hace es factorizar la resistencia con y sin inyección. Nosotros hemos visto que los métodos de AASHTO son muy conservadores y lo estamos usando internamente, pero lo que queremos ya es estandarizarlo, es en función de o sea, para diseño es en función del estudio del suelo y después en función de la presión poder correlacionar con el número de golpes o con el CPT para estimar una resistencia. El problema es que cuando yo estoy trabajando solamente con el factor de resistencia del SPT o del CPT, eso no tiene en cuenta las alteraciones que produce el método constructivo. Y mucha gente cree que hacer un pilote perforado uno al lado de otro, si el suelo es igual, el resultado es igual. No es así, porque si el operador tardó 10 minutos más en perforar porque le dio más vueltas a la herramienta, o si la herramienta está metida en un suelo más arcilloso, más arenoso y la velocidad de extracción es diferente, produce alteraciones diferentes. Entonces, los métodos de investigación geotécnica nos dan un parámetro, pero en realidad las eventuales mejoras se pueden hacer cuando estamos inyectando. Para el diseño, que es la preocupación de todo el mundo, tenemos que ser más conservadores porque no tenemos más información. Pero estamos tratando de ir mejorando los métodos de diseño en base a la experiencia y sobre todo por los diferentes tipos de suelos, ¿no? Bueno, esto no es una consulta, sino es una felicitación del ingeniero Alex Rodrigo Rincón. Muchas gracias por la grandiosa presentación. El ingeniero Cristian Berríos también dice, excelente exposición, ingeniero tercero. Y con relación a la celda de carga, nosotros hemos trabajado con ustedes en el Puente de la Amistad y la prueba con dio excelentes resultados. Muchas felicitaciones. De hecho, en los suelos, arenosos, realmente funciona de maravilla. Nosotros cuando estábamos haciendo los puentes ferroviarios, en el puente de Ichilo, el proyecto establecía una profundidad determinada y cuando llegamos a esa profundidad encontramos que habían arcillas de una baja rigidez. Entonces le dijimos al propietario que sugeríamos perforar un poco más y nos dijeron no, a ver, vamos a probar. Había un ingeniero español muy, muy bueno el hombre, dijo probemos porque vale la pena. Ahí metimos la celda, la expandimos 30 centímetros prácticamente sin ganar resistencia. Lo que condice perfectamente con todas las teorías sobre qué pasa cuando estoy produciendo la rotura en una arcilla plástica. A los pilotes laterales los perforamos 1 metro, 80 centímetros más hasta llegar a la arena, o sea que ahí no hubo ningún tipo de riesgo, pero fue muy interesante ver que cómo funciona la teoría, funciona bien todo. Y también fue interesante que si yo llego a tener en algún caso sedimentos de mucho más de 5 o 10 centímetros, que a veces pasa, por muchas razones, yo puedo tener una celda que se expanda a 30, la típica es la que hacemos de 30, pero se puede hacer de 50 centímetros si quiero. Porque si yo estoy en arcilla y la remoldeo, si bien en ese momento no voy a ganar resistencia, lo que decíamos antes, voy a ganar resistencia cuando haya disipación de presión de poro y ya tengo una densidad mayor, ¿no? El ingeniero Fernando Aragón nos consulta que en la ciudad de Santa Cruz se están haciendo diseños con el método de la plateada piloteada, que a mi entender no es algo probado. En caso de que las condiciones sean aptas para este tipo de cimentación,
¿qué beneficios traería usar el expander body, siendo que la teoría que tenemos que hace trabajar al pilote con un factor de seguridad igual a 1? A ver, el tema ahí es donde está un poco una discusión en todos lados. ¿Cómo se transfieren las cargas? En la platea piloteada se dice que como el piloto trabaja con 1, cualquier carga de factor de seguridad, el resto de las cargas las toma la platea. Eso se ha demostrado que no es exactamente así, es parcialmente así y depende muchísimo de la rigidez de todo el sistema. Si yo uso un pilote con expander body, voy a tener elementos de mucho más resistencia, por lo tanto, puedo tener una platea piloteada diseñada de esa manera. Yo tengo mis reticencias personales, pero no quiero decir que esté mal, porque eso en realidad es un grupo al que estoy admitiendo mayores deformaciones y voy a poder usar menos pilotes. O sea, el hecho de incrementar la carga de servicio o la capacidad de carga del pilote hace que el elemento va a ser menor, o sea, la platea va a poder ser más chica. Y si la platea tiene que ocupar de todos modos todo el terreno, porque así es el diseño, pues podrán estar un poco más separados los pilotes y ahí vamos a tener inclusive una eficiencia mayor. El tema es que la capacidad es un concepto que no es uniforme, no está bien entendido. Algunos dicen que es cuando la deformación es el 10% del diámetro, otros dicen que es cuando la intersección de no sé qué curva con no sé cuál otra, y en realidad no sabemos. Y para entender el concepto de capacidad, el verdadero concepto es cuánto es lo máximo que me aguanta el elemento y que si cualquier incremento de carga me generaría una deformación infinita. Para empezar, eso puede pasar solamente en arcillas blandas. En cualquier suelo arenoso, si yo incremento la carga, se van a incrementar la deformación y voy a poder seguir incrementando carga. Obviamente que en una parte va a ser muy poco el incremento que necesita, pero me lo va a admitir. Entonces, ¿cuál es la capacidad? Tengo que entrar a cómo eran los diseños en la época de Terzaghi. Se diseña la deformación. Y de la deformación se sacan las cargas de servicio. El concepto de capacidad que está metido en las normas y que nos lo han enseñado, en realidad es una simplificación que parece que todo sea fácil. Mi capacidad es 100, el cofactor de seguridad es 2.5, aguanta 40. A ver, no es así. Eso no es real. Y si nosotros analizamos, pero decenas o cientos de casos, vemos que se han hecho diseños innecesariamente caros y en algunos casos peligrosos. Entonces, el factor de seguridad de 1 es algo prácticamente imposible de definir. Se puede aproximar si hiciera yo una campaña de ensayos muy completa. Pero en el caso de las plateas piloteadas, que en realidad son grupos, esos grupos, si le pongo expander, voy a ser mucho más eficiente que sin expander. O sin celda, ¿no? Bueno, ingeniero, la verdad es que hay muchas más preguntas, pero hemos tratado de recopilar las más importantes y las que creemos que aportan más a la conversación, ¿no? Reiterarles mis felicitaciones y los agradecimientos por participar a la sociedad y por habernos brindado una conferencia de tan alto nivel. Yo te agradezco, Rodrigo, y una cosa que creo que es muy importante, porque en todos los casos la gente pedía que las conferencias estén disponibles. Comentá, por favor, desde cuándo y dónde van a estar disponibles, porque a todos nos interesa que se difundan, no solamente los que estuvieron las escucharon, pero los que no estuvieron las puedan recibir también. O sea que es importante que además en el chat de la sociedad y en todos los medios de difusión se digan el link de dónde van a estar disponibles todas las conferencias. Sí, muchas gracias, ingeniero, por darme pie a ese comunicado. Comunicarles a todos los asistentes que todas las conferencias hasta el día de ayer están subidas en nuestro canal de la sociedad. Ya ahí pueden consultarlas y la conferencia del día de hoy la vamos a editar hoy día y ya en horas de la mañana en la mañana ya la podrán tener lista para consultarla, ¿no? Además, decirles que hay una convocatoria que sigue abierta hasta el día de lunes para un segundo ciclo de conferencias y las bases de la convocatoria se encuentran en la página del Facebook también de la sociedad. Les vamos a compartir los links mediante el chat, tanto de la página del Facebook, de nuestras redes sociales, como de de YouTube. El doctor Rojas quiere hacer una serie de anuncios y también darle algunas palabras, así que voy a cederle el lugar
y la palabra al doctor Rojas. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, ¿sí me escuchan, Mario? ¿Sí me escuchas? Sí. Perfecto. Te escuchamos bien, sí. En primer lugar, quiero felicitar al ingeniero Mario Terceros por la excelente exposición y sobre todo por el trabajo que viene desarrollando en los últimos años, y no solo, ¿no?, sino de manera mucho más organizada a través de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y el Comité de Fundaciones Profundas de esta institución, y por haber puesto a Bolivia a través de esta iniciativa, que es el campo experimental de Bolivia, de Fundaciones Profundas, ponernos en el mapa, ¿no? Pues muy interesante entrar a este comité de Fundaciones Profundas en la página, y lo primero que se ve es este campo experimental, ¿no? Así que felicidades, Mario, a ti y a todas las personas que han colaborado contigo. Muchas gracias. En segundo lugar, ya llegando al final de nuestro segundo ciclo, queremos, a nombre de todos los miembros de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, agradecer realmente a este grupo de universidades que se han sumado, las que vemos ahí, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, la UNSA, la Universidad de San Simón, la Universidad Gabriel René Moreno, la Universidad Tomás Frías, la Juan Misael Saracho, la Universidad Autónoma del Beni, la Universidad Amazónica de Pando, la Universidad Pública del Alto, la Universidad Católica, la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Privada Boliviana, a quien agradecemos por habernos dado cobertura a través de su plataforma y poder transmitir estas conferencias, a la Universidad Tecnológica de Oruro y a todos sus laboratorios. De manera también muy especial a todas las empresas que pueden ver ahí, que nos han ido enviando sus logos para unirse a este emprendimiento que es académico y también de la industria de la construcción. Muchas gracias a todos ustedes y a los asistentes. Al respecto, queremos decirle, como ya había mencionado Mario Terceros y también el ingeniero Rodrigo Rivera, pues vamos a seguir trabajando en esta área que es la geotecnia, y también con esta idea, con este principio de que de esta manera fácil como podemos llegar a cada uno de sus hogares, de nuestros hogares, tenemos el agrado de anunciarles que el 10 de septiembre a las 6 de la tarde ya se encuentra definido el coloquio que tiene como título Del CBR al módulo resiliente. En este caso estamos trabajando con la ABC, la señora presidenta ha aceptado llevar adelante este emprendimiento conjunto, y agradecemos por esto a la administradora boliviana de carreteras. Vamos a tener en esta ocasión, hablando de este tema tan interesante, al profesor Freddy Reyes de Bogotá, Colombia, al profesor Washington Núñez de Porto Alegre, en el Brasil, al profesor Pablo del Águila, quien está en los Estados Unidos, y por nosotros va a estar representando a Bolivia el ingeniero Eduardo Gutiérrez. Así que quedan ya invitados para el 10 de septiembre. Vamos a poner disponible en la página de la sociedad este anuncio, y les pido también que nos ayuden en su difusión. Por otro lado, el segundo ciclo de conferencias geotécnicas bolivianas, que va a permitir también diseminar, compartir la información de otro grupo de profesionales, va a dar inicio el lunes 14 de septiembre de este año, con la participación del doctor Néstor René Espinosa Guillén, quien nos va a presentar el tema de factores de la geología estructural que influyen en el diseño de túneles. El martes 15, el doctor Alberto Benítez Reynoso nos hablará de métodos estadísticos y modelos matemáticos aplicados a la ingeniería geotécnica. Un día después, el magíster Richard Raúl José Pia Santos nos presentará el uso práctico del modelo Soft Soil Creep en el modelado numérico geotécnico. El jueves 17, el ingeniero Rodrigo Rivera
va a hablar acerca del análisis numérico de grupo de pilotes con defectos. El día viernes, el magíster Roberto Sandoval va a poner toda su experiencia en el tema muros anclados, experiencias de obra. Esta es la primera semana, pero aún les comento que si alguno de ustedes quiere mostrarnos su experiencia, pues aún estamos abiertos a otras temáticas. Así que les incentivo, ¿no?, a que también nos muestren lo que saben y lo que han aprendido. Con esta presentación, pues a nombre de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, queremos darles las gracias y dar por finalizado este ciclo y despedirnos de todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia en sábado en la noche. Muchas gracias, Mario. No sé si quieres dar algunas palabras también para cerrar este ciclo. Bueno, agradecer a todos los participantes y que tratemos que siempre se pueda difundir con los que no estuvieron, como dijimos antes. Yo quiero hacer un particular agradecimiento, que la verdad que fue un descuido mío no empezar así, a la UPB, porque la verdad que ellos nos han dado un soporte técnico muy importante durante prácticamente todos los días y creo que eso es lo que muestra el espíritu en general de todo este movimiento. Pero Fabiana, como directora de la carrera, también nuestra gratitud por su permanente colaboración. No, estoy contento, la verdad que estoy muy contento que se pueda hacer esto y espero que lo podamos hacer con una frecuencia como para que ya se nos haga costumbre, por lo menos unas 3 veces al año. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar esta sesión. Nuevamente yo también me uno a las palabras de Mario. Muchas gracias, ingeniera Fabiana Vizcarra. Haga llegar, por favor, a nombre de la sociedad, el agradecimiento a la UPB, usted como directora de carrera de Ingeniería Civil en esa universidad. Muchas gracias a todos y hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.